Ella juró que no volvería a buscarte. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó con firmeza. Se convenció de que era más fuerte, más fría, más controlada. Levantó un muro interno y se prometió no ceder otra vez. Y sin embargo, aquí está, mirando tu nombre, pensando en ti, sintiéndose incómodamente atraída a dar un paso que juró no dar. Lo interesante no es que te busque. Lo verdaderamente importante es por qué su muro cayó sin que tú la persiguieras, sin explicaciones, sin presión. La mayoría de los hombres cree que cuando una mujer se distancia hay que insistir, aclarar, demostrar, convencer. Y sin darse cuenta, hacen exactamente lo que refuerza ese muro. Más mensajes, más intentos, más necesidad. Pero hay un gesto silencioso, uno que casi nadie entiende, que provoca el efecto contrario. No es ausencia total, no es indiferencia fingida y definitivamente no es manipulación. Es una forma específica de actuar que activa algo profundo en su psicología. La sensación de que te perdió sin que tú te perdieras a ti mismo. Cuando ese gesto aparece, su mente entra en conflicto, porque ya no te ve como alguien que espera, reacciona o se ajusta. Te percibe como alguien estable, centrado, difícil de mover, y ahí es donde su muro empieza a agrietarse, no porque tú la empujes, sino porque ella ya no siente control emocional sobre ti. Ese momento es incómodo para ella, silencioso, interno, pero poderoso. Empieza a preguntarse por qué ya no intentas recuperar nada, por qué no reclamas atención, por qué sigues avanzando sin necesidad de validación. Y sin darse cuenta, el impulso cambia de lado. En este video vas a entender qué gesto exacto provoca ese quiebre, por qué funciona incluso cuando ella juró no buscarte, y cómo actuar desde una posición que despierta respeto, atracción y curiosidad real, sin decir una sola palabra de más. Porque cuando el muro cae, no es por lo que ruegas, es por lo que representas en silencio. PT1. El muro no cae por insistencia, cae cuando ella deja de sentirte predecible. Cuando una mujer levanta un muro emocional, casi todos los hombres interpretan lo mismo. Tengo que hacer algo para recuperarla. Más mensajes, más intentos de aclarar, más explicaciones emocionales. Y ahí empieza el problema, porque ese muro no se construyó por falta de interés inicial, sino por una sensación interna mucho más específica. Ella empezó a sentir que te tenía emocionalmente asegurado. Cuando una mujer percibe que, pase lo que pase, tú vas a estar ahí intentando recuperar su atención, su mente entra en un modo de control, no consciente, no malintencionado, pero real. Y cuando hay control, no hay tensión. Cuando no hay tensión, no hay deseo. Y cuando el deseo baja, el muro sube. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que el muro es rechazo, cuando en realidad es protección. Protección contra volver a sentirse involucrada con alguien que ya no la desafía emocionalmente. Por eso insistir no solo no lo rompe, sino que lo refuerza. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente empieza a agrietar ese muro? No es desaparecer de forma brusca. Eso genera alivio, no atracción. No es volverte frío de manera forzada. Eso se siente artificial. El muro empieza a caer cuando ella deja de poder anticiparte, cuando ya no puede predecir cómo vas a reaccionar emocionalmente ante su distancia. Antes, si ella tardaba en responder, tú te inquietabas. Si se mostraba fría, tú intentabas acercarte. Si se alejaba, tú buscabas recuperar conexión. Todo eso la colocaba en una posición psicológica superior. No porque sea mejor, sino porque tenía el ritmo emocional. El gesto silencioso que inicia el quiebre es este: dejas de reaccionar desde la necesidad de restaurar la conexión. Sigues siendo educado, sigues siendo claro, pero ya no ajustas tu estado emocional a su comportamiento. Y eso, para ella, es desconcertante, porque el muro se sostiene sobre una idea: yo controlo la distancia, yo decido cuándo me acerco, yo marco el ritmo. Cuando tú no reclamas cercanía ni te retiras dramáticamente, esa idea empieza a fallar. Ella nota que algo cambió, aunque no pueda explicarlo. No hay pelea, no hay reclamo, no hay escena emocional,
Solo hay una ausencia muy específica, la ausencia de reacción. Y aquí es donde ocurre algo clave en su psicología. Su mente empieza a buscar coherencia, empieza a preguntarse, ¿por qué ya no intenta acercarse? ¿Por qué no parece afectado? ¿Qué está pasando que ya no puedo leerlo? Esa incertidumbre es incómoda, pero también es atractiva, porque ahora no eres una fuente segura de validación emocional. Eres una incógnita estable, no te ve perdido, te ve centrado, y eso es lo que debilita el muro. La sensación de que no te necesita para estar bien, pero tampoco la rechazas. Este punto es crucial. No estás jugando a ignorarla, no estás castigándola con silencio, no estás tratando de provocar celos. Simplemente actúas como alguien que no se desordena emocionalmente cuando la otra persona crea distancia. Eso cambia completamente la dinámica, porque ahora, si ella quiere volver a sentir conexión, el movimiento ya no viene de tu ansiedad, sino de su curiosidad. Y cuando la curiosidad aparece, el muro deja de ser una defensa y empieza a convertirse en una prisión que ella misma quiere abrir. En el siguiente punto, vamos a profundizar en el error silencioso que la mayoría comete justo en este momento y cómo evitarlo para que ese muro no vuelva a levantarse con más fuerza. PT2. El error silencioso que vuelve a levantar el muro justo cuando empieza a caer. Aquí es donde muchos hombres se sabotean sin darse cuenta. Logran algo difícil, dejan de reaccionar desde la ansiedad, recuperan su centro y ella empieza a sentir esa incomodidad interna que rompe el muro. Ella observa más, pregunta indirectamente, aparece con pequeños gestos, un mensaje neutro, una excusa mínima para reabrir contacto. Y entonces, él comete el error, confunde interés con permiso para volver al patrón anterior. Apenas ella se acerca un poco, él se acelera, responde más rápido, se muestra más disponible. Empieza a explicar lo que sintió cuando ella se alejó. Busca cerrar el círculo emocional y sin saberlo le devuelve el control. Este es el error silencioso, recompensar el mínimo acercamiento con máxima inversión emocional. Desde fuera parece lógico. Si ella vuelve, yo muestro interés. Pero psicológicamente, el mensaje que recibe es otro. Ah, sigo teniendo acceso a su centro emocional. Y el muro, que apenas estaba agrietado, se reconstruye. No de golpe, no con rechazo, sino con una sensación interna de seguridad que mata la tensión, porque lo que la había llevado a buscarte no era nostalgia, era incertidumbre. Incertidumbre sobre si aún te tenía, sobre si aún ocupaba el mismo lugar, sobre si tu atención seguía disponible bajo demanda. Cuando respondes desde el entusiasmo contenido demasiado pronto, esa incertidumbre desaparece, y con ella el impulso de buscarte. Aquí hay algo que pocos entienden. Una mujer no se acerca cuando siente que ganó, se acerca cuando siente que no está segura de haber perdido. Por eso el gesto silencioso no termina cuando ella reaparece. Ahí es cuando realmente empieza. La clave no es volverte distante, es mantener coherencia emocional. Si antes dejaste de reaccionar a su distancia, no tiene sentido reaccionar con exceso a su acercamiento. No necesitas castigar, no necesitas interrogar, no necesitas validar. Necesitas algo mucho más difícil, seguir siendo tú, sin moverte del centro. Cuando ella te escribe, respondes con calma, con presencia, sin prisa por recuperar nada. No actúas como si su mensaje fuera una victoria. Actúas como si fuera una interacción normal con alguien que eligió aparecer. Eso, para ella, es profundamente desarmante, porque rompe una expectativa interna. Espera que celebres, espera que te alivies, espera que te abras emocionalmente, y cuando no ocurre, su mente vuelve a activarse. Empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionó como antes? ¿Por qué no parece ansioso? ¿Qué cambió realmente en él? Ahí es donde el muro ya no se sostiene, porque el muro necesitaba una base, tu reacción emocional. Sin esa base, ella no puede volver a colocarse por encima. No puede volver a sentirse segura del control. Y esto no es una lucha de poder, es una cuestión de equilibrio interno.
Las personas se sienten atraídas hacia quien no las necesita para regular su estado emocional. Cuando ella siente que no eres reactivo, pero tampoco frío, su sistema emocional entra en conflicto. Quiere acercarse, pero no encuentra el mismo lugar cómodo de antes, y eso la obliga a invertir un poco más, a mostrarse, a exponerse, no con palabras grandes, sino con presencia. Este punto es crucial. Si en este momento tú te mueves demasiado, ella se detiene. Si tú permaneces firme, ella avanza. Porque el muro no cae por demostraciones de interés. Cae cuando ella siente que acercarse tiene un costo emocional, el costo de no saber exactamente dónde está parada contigo. En el siguiente punto, vamos a ver cómo se manifiesta ese quiebre internamente, qué señales silenciosas indican que ya no está resistiendo y cómo leerlas sin precipitarte ni retroceder. PT3. Las señales silenciosas de que su resistencia interna ya se rompió. Cuando el muro empieza a caer de verdad, no lo hace con declaraciones claras ni confesiones emocionales. No te va a decir, ya no puedo resistirme. Lo que ocurre es mucho más sutil y por eso muchos no lo ven. La primera señal no es cercanía intensa, sino incomodidad. Ella empieza a sentirse ligeramente descolocada contigo, no sabe exactamente qué esperar, y esa falta de control emocional se manifiesta en pequeños cambios de comportamiento. Por ejemplo, te escribe sin un motivo claro, no para profundizar una conversación, sino para comprobar algo, para sentir si sigues ahí, pero sin saber qué va a encontrar. Si tú interpretas esto como una invitación a empujar, fallas, porque aún no es apertura total, es verificación. La segunda señal es que su comunicación se vuelve menos eficiente. Antes era clara, directa o incluso distante. Ahora aparece algo distinto, mensajes que no van a ningún lado. Preguntas que no necesitan respuesta, comentarios neutros que solo buscan contacto. Esto indica que su muro ya no cumple su función original, la protegía del vínculo. Ahora empieza a generarle fricción interna. Otra señal clave es el microajuste emocional. Empieza a reflejar tu tono. Si tú respondes tranquilo, ella se suaviza. Si tú mantienes calma, ella baja la guardia poco a poco. No porque tú la empujes, sino porque su sistema emocional busca sincronía con el tuyo. Esto es importante. La conexión no vuelve por intensidad, vuelve por alineación. Cuando una mujer resiste, necesita sentir que controla el ritmo. Cuando esa resistencia se rompe, empieza a adaptarse al ritmo del otro. Y aquí aparece una de las señales más reveladoras, la autoexposición involuntaria. Puede mencionar algo personal sin contexto, recordar una anécdota compartida, hacer referencia a un detalle que tú ni siquiera habías traído. Eso es una grieta directa en el muro. Porque la memoria emocional se activa solo cuando la defensa baja. Ella no lo hace de forma estratégica, le sale. Y justo ahí, muchos hombres vuelven a equivocarse. Interpretan esa apertura como una invitación a profundizar de golpe. No lo es. Es una señal de que su resistencia se debilitó, no de que el vínculo esté restablecido. El gesto silencioso sigue siendo el mismo. No acelerar el proceso. Sigues presente, sigues natural. Pero no usas su apertura como palanca emocional. Si ella comparte algo personal, tú escuchas. No analizas, no dramatizas, no conviertes ese momento en una conversación intensa. Eso le comunica algo muy poderoso. Puedo abrirme sin perder el control. Y esa sensación es adictiva. Otra señal clara es el cambio en su atención. Empieza a observarte más que a probarte. Antes creaba distancia para ver si reaccionabas. Ahora presta atención para entenderte. Te mira, te escucha, recuerda. Ya no está midiendo cuánto te afecta. Está midiendo quién eres cuando no te afectan. Ese cambio interno es el verdadero quiebre, porque el muro no cae cuando ella se siente atraída. Cae cuando deja de sentirse superior emocionalmente. Y eso se nota en su comportamiento. Menos juegos, menos retirada estratégica, más presencia real, no más constante, pero sí más honesta.
Si llegaste a este punto y no te moviste del centro, ella empieza a sentir algo nuevo, seguridad sin control. Y eso es exactamente lo que la lleva a buscarte, no porque lo planeó, sino porque su resistencia ya no tiene sentido. En el siguiente punto vamos a ver cómo actuar cuando ella ya está emocionalmente expuesta, qué hacer para consolidar ese cambio sin perder tu posición, y cómo evitar el error de creer que ya está todo hecho, cuando en realidad el equilibrio recién se está formando. PT4. Cómo actuar cuando ella ya bajó la guardia, sin perder tu posición. Este es el momento más delicado de todo el proceso, no porque ella vuelva a alejarse, sino porque tú podrías moverte de más. Cuando una mujer ya bajó la guardia, su comportamiento cambia sutilmente. No es entrega total, es disponibilidad emocional sin resistencia. Y aquí aparece una tentación muy común, pensar que ya está, que ahora toca profundizar, definir, asegurar. Pero si haces eso demasiado pronto, recreas exactamente la dinámica que levantó el muro al inicio. La clave aquí no es avanzar rápido, es avanzar estable. Lo primero que debes entender es esto. Ella no bajó la guardia porque confíe plenamente aún. La bajó porque ya no siente la necesidad de protegerse de ti. Eso es diferente. Confianza se construye, resistencia se rompe. Y cuando confundes una con la otra, te precipitas. ¿Cómo se actúa entonces? Con normalidad elevada. No actúas distante, pero tampoco celebras su cercanía. No hablas del pasado, pero tampoco finges que nada ocurrió. Te comportas como alguien que asume que la conexión es natural, no algo que hay que justificar. Si ella propone verse, aceptas sin entusiasmo excesivo. Si ella escribe más, responde sin acelerar. Si ella se abre, sostienes el espacio sin profundizar artificialmente. Este punto es crítico. No intentes solidificar el vínculo con palabras. Nada de «me alegra que estemos así de nuevo», «pensé que te había perdido», «me afectó cuando te alejaste». Eso devuelve la carga emocional al centro de la interacción. En lugar de eso, dejas que el vínculo se consolide a través de la experiencia, no del discurso. Una conversación tranquila, un encuentro cómodo, un silencio que no incomoda. Eso es lo que le permite relajarse sin sentir que pierde control. Aquí ocurre algo interesante. Cuando tú no usas su apertura para asegurarla, ella empieza a hacerlo sola. Puede mostrar más constancia, más iniciativa, más cercanía física o emocional. Y tú no necesitas reaccionar a eso, solo lo recibes, porque tu estabilidad es lo que mantiene el equilibrio. Otro error común en este punto es volver a probarla, ser frío por si acaso, crear distancia artificial para mantener poder. Eso también rompe lo que se está formando. El gesto silencioso nunca fue jugar, fue no necesitar. Y cuando empiezas a manipular, se siente. La posición correcta aquí es simple, pero exigente. Te mantienes igual que cuando ella no estaba segura de ti. No más intenso, no más distante. Igual. Eso es lo que crea una referencia interna en ella. Él no cambia según mi comportamiento. Y esa consistencia es lo que transforma atracción en respeto, porque ahora no se siente perseguida, pero tampoco siente que puede irse y volver sin consecuencias internas. Sabe que acercarse implica implicarse, y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Ella empieza a buscarte activamente, no para comprobar si estás, sino porque quiere estar. Este punto marca la diferencia entre una reconexión temporal y una inversión real de su parte. En el siguiente y último punto, vamos a ver cómo sostener esta dinámica a largo plazo, qué actitudes refuerzan su deseo de permanecer cerca, y por qué el gesto silencioso deja de ser una técnica y se convierte en una forma de posicionarte como hombre. PT5. Cuando el gesto deja de ser una técnica y se convierte en quién eres. Si llegaste hasta aquí manteniendo tu centro, hay algo que ya cambió para siempre. La dinámica dejó de depender de lo que haces y empezó a depender de quién eres cuando no haces nada. Este es el punto que casi nadie alcanza, porque requiere soltar la necesidad de controlar el resultado.
El gesto silencioso ya no es una estrategia puntual para que ella te busque. Es una forma de estar en el mundo emocional, y eso se siente. Una mujer puede notar cuando un hombre actúa desde una técnica, desde el cálculo, desde el si hago esto, ella hará aquello. Pero también puede notar cuando alguien no se mueve internamente según la respuesta del otro. Y ahí es donde el muro no solo cae, desaparece. ¿Por qué? Porque los muros existen para protegerse de algo inestable. Cuando tú eres estable, ya no hay de qué protegerse. A largo plazo, lo que mantiene su interés no es la tensión inicial, sino la coherencia emocional. Que no te retraigas cuando ella duda, que no te exaltes cuando ella se acerca, que no cambies tu valor interno según el momento. Esto genera algo muy poco común, seguridad sin dependencia. Ella siente que puede acercarse sin miedo a que tú te apoyes emocionalmente en ella, y también siente que puede alejarse sin que tú desaparezcas o te descompongas. Eso crea una forma de respeto profundo. Aquí es donde muchas mujeres hacen algo que sorprende a los hombres. Empiezan a cuidar el vínculo, no porque se lo pidas, no porque lo exijas, sino porque perciben que lo que hay contigo no se repite fácilmente. Empiezan a pensar antes de alejarse, antes de jugar con la distancia, antes de probar, porque ya no eres alguien que reacciona, eres alguien que observa y elige, y eso cambia el peso emocional de la relación. Ahora bien, este punto también exige algo de ti. No usar esa posición para cerrar, limitar o controlar. Si desde aquí intentas imponer reglas, definir demasiado pronto o asegurar el vínculo por miedo a perderlo, el muro puede reconstruirse. No igual, pero sí de otra forma. El equilibrio se mantiene cuando entiendes esto. Tu valor no depende de que ella se quede, pero si se queda, es porque eligió estar, no porque fue empujada. Y esa diferencia lo es todo. Cuando el gesto silencioso se integra, ya no te preguntas qué hacer para que te busque. Te preguntas si realmente quieres ser buscado por alguien que solo se acerca cuando siente que pierde control. Eso te coloca en una posición adulta. Desde ahí tus decisiones cambian. No persigues, no castigas, no manipulas. Simplemente eliges desde la calma. Y paradójicamente, eso es lo que más atrae, porque la atracción profunda no nace del esfuerzo, nace de la solidez. Una mujer puede jurar que no va a buscarte, puede convencerse de que ya levantó el muro definitivo, pero cuando se encuentra frente a alguien que no intenta atravesarlo, sino que no lo necesita, su sistema emocional se rinde solo, no por debilidad, sino porque ya no hay amenaza. Y cuando no hay amenaza, no hay muro. Solo elección. En la conclusión vamos a integrar todo lo visto para que entiendas cómo aplicar este gesto silencioso sin convertirte en alguien distante y sin volver a perderte a ti mismo en el proceso. Conclusión. Cuando no intentas romper el muro, deja de existir. A lo largo de este video has visto algo que va contra la intuición de la mayoría de los hombres. El muro emocional de una mujer no cae cuando la persigues, cae cuando dejas de reaccionar desde la necesidad. No fue insistencia, no fue ausencia forzada, no fueron palabras correctas, fue una posición interna. Cuando dejaste de ajustar tu estado emocional a su distancia, cuando no aceleraste al sentir su acercamiento, cuando no usaste su apertura para asegurar nada, ocurrió el verdadero cambio. Ella dejó de sentirse en control y empezó a sentirse implicada. Y esa implicación no nace del esfuerzo, nace de la coherencia. El gesto silencioso no consiste en hacer menos, sino en no desordenarte, no perseguir cuando se aleja, no celebrar cuando vuelve, no perderte cuando duda, simplemente mantenerte igual. Eso es lo que rompe la resistencia, porque su muro solo existía para protegerla de un hombre emocionalmente inestable. Cuando tú no necesitas atravesarlo, cuando sigues avanzando con calma, el muro pierde sentido. Y lo más importante, este enfoque no sirve solo para que ella te busque, sirve para algo más grande, para que tú no vuelvas a colocarte en una posición de inferioridad emocional. Si ella vuelve, será porque eligió. Si no vuelve, tú no te rompes.
Esa es la verdadera fuerza, porque cuando un hombre se mantiene centrado, no necesita ser buscado desesperadamente, es buscado naturalmente, y ahí, sin esfuerzo, es donde el muro cae, no por presión, sino porque ya no hay nada contra lo que defenderse.